Hechos que dan de qué hablar. Gladys en Éxitos. Clara, ahora ya, el testigo te lo paso, conductora de este espacio, Clara Astorga, psicólogo, presidente de la Federación de Psicólogos de Venezuela. Interesantísimo el tema que vamos a abordar a continuación, que gira en torno a tu pasión de vida, por supuesto. Interesantísimo. Aquí en esta sección de hechos que dan de qué hablar, vamos a tener con nosotros al doctor Luis Jiménez, médico e investigador en neurociencias, director de ciencias comparadas y neurobiología de la Academia Venezolana de Neurociencias. Y el tema que vamos a tratar es nada más y nada menos, ¿podría ser la hipnosis un recurso transformador para la medicina moderna? Y qué tema tan interesante, porque sabemos que desde los inicios de lo que es el psicoanálisis como precursor de todas estas de trabajo de intervención y de ayuda a la persona, él comenzó de ser neurólogo, comenzó a formarse en hipnosis con Charcot, con Brauer, y dicen incluso que él desarrolló el psicoanálisis porque era mal hipnotizadora, y ese mito en el desarrollo cuando uno estudia este tema, ¿no? Y después se asoció a la brujería, a la pseudociencia. Sin embargo, en el siglo pasado hay un gran terapeuta considerado como en los años 70 entre los tres mejores terapeutas del mundo, que es Milton Erickson, que desarrolla una hipnosis clínica. Entonces, esto ha pasado fuera de lo que es la estructura de la ciencia formal de la psicología, donde no está en ninguna de los paradigmas, intervenciones desde la hipnosis. Sin embargo, en otros países vemos que hay institutos de hipnosis clínica y que se aplica formalmente. Así que la información que nos traiga el doctor Luis Jiménez está es muy importante porque, bueno, desde su perspectiva, de su experiencia, nos gustaría saber, doctor Jiménez, qué opinión tiene de la hipnosis y si esto puede ser incorporado en la actualidad con los desarrollos teóricos que tenemos como alternativa para la medicina moderna. Ok, espero que me estén escuchando. Sí, perfectamente. Oye, muchísimas gracias por la certificación. Bueno, ante todo, muy buenas tardes, mis mejores deseos para todas las personas que están en el estudio y los que nos están escuchando. En relación a la pregunta, es bastante interesante. Válgase la salvedad. En las neurociencias como tal, nos integramos por muchas ciencias, muchas disciplinas, y gran parte del cuerpo de conocimiento de las neurociencias aplicadas se lo debemos a padres fundadores como Jung, como Freud y como Santiago Ramón y Cajal, por decir algunos nombres. La visión de Jung en algún momento fue bastante integrativa, ya que su experiencia y su fortaleza en medicina interna, que es la parte más integral de todo el cuerpo del adulto, lo ayuda, digamos, a tener una mayor predisposición a incluir alternativas, respuestas ante las dificultades que pudiésemos tener enfrente. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo de alguna otra manera el tema de la hipnosis es visto actualmente? Hay muchos institutos, válgase la salvedad, que lo están abordando, y no quiero con esto clasificar, sino quiero alentar al estudio real. Desde la paraciencia debemos traer a la ciencia. ¿Qué quiero decir con esto? Desde algo que entre paréntesis no pueda comprobar, debo buscar métodos para que esa comprobación me dé crédito de aquello que estoy haciendo, en pro y en aras de que tengamos una mejor humanidad, o por lo menos tengamos respuesta ante los problemas. La hipnosis, válgase la salvedad, un dato bastante interesante es que normalmente contribuye o hace que de alguna u otra manera bajar esos ciclos de frecuencia. Nuestro cerebro normalmente en un estado beta, en un estado agitado del día a día, de la urbanidad común, normalmente serían 20 ciclos por minuto. Hay estudios que reflejan que durante la hipnosis, o por lo menos estados meditativos similares, se alcanzan estados o ciclos de frecuencia en 10,5, 11, y esos estados permiten de alguna u otra manera que haya un mayor acoplamiento entre los hemisferios. Traduzco en pocas palabras: bajo las revoluciones de este motor cerebral que tengo y me coloco en un estado más calmo para poder realizar de alguna u otra manera
una intervención o por lo menos tratar de dilucidar qué puede estar pasando. Algo que en mi particular he visto es que de alguna u otra manera casi todos los procesos meditativos, contemplativos y ahora incluye esa hipnosis, tienden a estimular zonas del cerebro las cuales permiten que se relacionen más ambos hemisferios. Y esto, ¿qué ventaja le trae a la persona? Que primero y principal podamos tener un cerebro más organizado. Al tener un cerebro más organizado y no discordante, un hemisferio con una actividad mayor que otro, pueda yo de alguna u otra manera dar instrucciones, también aparte de eso, poder saber en qué parte de la organicidad cerebral también afecta la enfermedad, porque algo que, digamos, algunos científicos, y esto es donde la parte médica difiere, científicos y médicos no siempre nos vamos a llevar de acuerdo, es que toda enfermedad repercute en el cerebro, pero todo tema cerebral va a repercutir en el cuerpo y en las enfermedades que te desarrolle. Ujú. Ay, Quiero agregar que es un poco lo que veníamos hablando hace un ratico, cómo mente y cuerpo se integran, ¿no? Y por eso es tan importante conocer, dicen esa frase, que el cerebro es el único órgano que se autoconstruye y conectarnos con todos estos avances de la neurociencia es muy importante. mm. Doctor, le saluda también Gladys Rodríguez, bienvenido. Y quería preguntarle, hoy en día, ¿cómo son las técnicas de hipnosis? Porque incluso hasta por películas uno podría pensar que en algunos casos todavía utilizan, por ejemplo, un movimiento pendular de un reloj. ¿Cómo es? ¿Lo tenemos? Doctor. Ok, Mm. estimada Gladys, gracias por tu intervención. La vez pasada no pude agradecerte por el tiempo. Un honor saludarte. Ah, igualmente, Eh, doctor, muchas gracias. Hay algo bastante interesante y quiero ser específico con esto. Bueno, ya en algunos ámbitos y en algunos lugares tiendo a ser un apóstata. De verdad que me importa llegar al conocimiento. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes vámonos a radicar o vámonos a ver más allá de nuestro continente, vámonos para el oriente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una persona hace un mandala, que es un dibujo muy complejo, válgase la salvedad, tiende a desarrollar círculos, tiende a desarrollar formas geométricas y eso genera un estado de concentración. John, en su momento, cuando pudo hacer los viajes que hizo a través del mundo, porque lo pudo hacer, entendió que el acto de hipnosis era algo extraño para él en algún momento porque conseguía que estos monjes budistas lograban tener un nivel de concentración que no era la meditación, había algo más. ¿Qué pasa o qué sucede? Esa imagen común, digamos un poco hollywoodense, de tener una persona con un péndulo, con una mirada de ocultista del siglo XVIII, tipo Aleister Crowley, llegaba y se te ponía enfrente y comenzaba a caer como en un estado de trance. Eso ha evolucionado y hay una tendencia a utilizar inteligencia artificial, por decir algo, en la cual emula imágenes que replican esos ciclos imágenes que replican la velocidad del ciclo alfa cerebral. Esa velocidad de 13 o 10.5 ciclos, entonces el cerebro automáticamente tiende a estar en ese estado. Pero otra cosa que es muy importante, y todos los amigos que son psicólogos, son psiquiatras también, y esta es una opinión casi en conjunto, que he logrado recoger en los congresos, tanto aquí como afuera del país, es que a pesar de esas técnicas todavía hay un deseo por mantener el estilo tradicional, que el paciente se relaje, que el paciente alcance un estado, digamos, de una respiración más organizada y que a su vez esto genere un estado de relajación que permite una mayor circulación y que hay una redistribución sanguínea, que es importante. El hecho de que una persona puede estar sentado, semiacostado, no es porque simplemente sea un acto prácticamente litúrgico, sino que tiene un porqué que cuando la sangre se redistribuye de manera adecuada en el grupo muscular, más sangre llega al cerebro de manera efectiva y el proceso de trance, el proceso meditativo, el proceso hipnótico es mucho más efectivo. Entonces, de alguna otra manera, sí hay un adelanto importante con la parte de inteligencia artificial, la parte de computacional, pero hay una tendencia a respetar el estilo tradicional, que es poder inducir a la persona
a un estado de mayor relajación, ya sea sentado o semiacostado. Mire, muchísimas gracias, doctor. La verdad que es importante contextualizar esto, que como decía Gladys, está tan asociado a actos de circo, a brujería, a cosas que no tienen que ver con la ciencia, como gracias a las neurociencias se va explicando de qué manera el cerebro se beneficia con estas técnicas, y quizás lo que sea necesario es hacer más público el hecho que hay una base científica y unos beneficios, y sacarlo del espectáculo como se ha venido manejando, Sí, del exacto. espectáculo y del miedo, ¿no? Porque también hay como un temor de que quien se someta a hipnosis va a quedar a merced del interés del que está hipnotizando, y entonces puede ser más manipulable, etcétera, ¿no? Bueno, Entonces, pero ahí nos metemos en el campo de la ética también, que lo podríamos revisar al regreso, porque exacto. justamente que es Ujú, parte también de las especialidades de nuestra coanimadora de hoy, Clara, es Clara ujú. Astorga, psicólogo, presidente de la Federación de Psicólogos de Venezuela, porque eso sería factible, ¿no? Si se supone que tú entras en esas profundidades, ¿hasta qué punto quien hace la hipnosis podría de repente, bueno, programar cosas que no corresponden a la terapia? Me gustaría que lo revisáramos a eso dentro de ese marco de ética, justamente, que nuestra invitada también aborda, incluso con clases. Vamos Ujú. a hacer entonces la pausa.